Listo. Freddy, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Rodrigo, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Ariza, bienvenidos a nuestra sesión de oxígeno y cuidados críticos. Adelante Rodrigo, para hacer la apertura. Bien, muchas gracias. Y gracias a todos por conectarse. Entonces, hoy toca la sesión número 4 y el tema es cómo referir o cuándo referir a los pacientes a un mayor nivel de atención. Para esta sesión tenemos, bueno, Freddy ya se presentó, que ha estado con nosotros todas las sesiones. Eh, También tenemos a la doctora Elizabeth Justiniano. Elizabeth, cuéntanos, ¿dónde estás? Un poco de ti. Buenas tardes, Rodrigo, Freddy, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Elizabeth Justiniano, soy de La Paz, Bolivia, trabajo en la Caja de Salud de la Banca Privada de La Paz, que bueno, es un hospital polivalente y bueno, sí tratamos bastantes pacientes con COVID y bueno, este es un tema que creo que nos interesa hoy en día a todos, ¿no? Y agradezco mucho la invitación para participar con ustedes. Gracias, Elizabeth. Lili, la doctora Liliana Herrera, de México. Cuéntanos, Lili. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Yo soy la doctora Lilian Herrera, soy anestesióloga de acá de la Ciudad de México y actualmente estoy haciendo la subespecialidad en terapia intensiva. Aquí en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Tenemos también al doctor Gamaliel Velasco. Gamaliel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy Gamaliel Velasco, soy anestesiólogo e intensivista. Estoy en la Ciudad de México y pues un gusto poder platicar con ustedes. También estaba el doctor Roberto Guzmán, pero sigue atorado en una cirugía de un paciente medio grave. Entonces, bueno, pues ojalá ya acabe pronto y si no, no pasa nada. Aquí estamos para cubrirlo. ¿Puedo compartir la pantalla? Alana, can you change the slide? Ok. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, pues como todas las sesiones vamos a empezar con el disclaimer. Freddy, ¿qué nos cuentas? Gracias Rodrigo. Nada, simplemente recordarles a nuestros asistentes que este programa o tiene la intención de precisamente hacer una difusión de conocimiento para que se libere a todos los niveles de atención. Nunca pretendemos superar el juicio clínico ni las decisiones de manera independiente todos ustedes puedan hacer. Nuestra intención es sobre todo revisar los temas y crear un ambiente ameno en donde podamos revisar diferentes puntos a tratar de los pacientes críticos. También recuerden que este es un material que ustedes pueden revisar cuando deseen y pues obviamente tiene unos derechos de autor, pero ustedes como asistentes pueden revisarlo cuando quieran, sin ningún problema. Inviten por favor a todas las personas que ustedes consideren que pueden beneficiarse de este material. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo. También están los socios y los que patrocinan estos cursos, ¿no? Como Proyecteco, como Assist International, como el Departamento de Anestesia y Salud Global de la Universidad de Stanford, el Hospital ABC y la clínica del Valle del Lili, ¿no, Freddy? Así es. Bien. Y como hemos visto antes, si ustedes entran al sitio van a encontrar aquí del lado izquierdo el temario y aunque hoy es la sesión número 4, está puesta como la parte 3 y es la escalada a un nivel superior de atención. Como siempre, empezamos con un caso clínico. Se va a tratar de un hombre de 36 años que se presenta con 2 días de tos, dificultad para respirar y fiebre. Y bueno, pues el tema es ascenso a nivel de superioridad de atención. ¿Cuáles son los objetivos de cambio de práctica? ¿Qué es lo que queremos llevarnos en general de la sesión? Obviamente desarrollar la competencia para tomar decisiones sobre cuándo admitir pacientes al hospital, utilizando protocolos de triage y los criterios de admisión hospitalaria. Esto es muy importante, definir cuándo es enfermedad leve, moderada, grave y crítica, del COVID-19 en particular.
desarrolla la competencia de tomar decisiones sobre cómo diseñar las áreas de aislamiento, sobre todo pensando ahorita en COVID-19, no es exclusivo, como siempre lo decimos, ¿no? Diseñar o seguir los protocolos de intensificación de oxigenoterapia, es lo que hemos venido viendo en las sesiones previas, decidir cuándo un paciente debe ser evaluado por un médico de rango superior, ¿no? Cuando tenemos que llamarle a alguien más que tiene más experiencia, cuando un paciente debe ser evaluado por el equipo de terapia intensiva. Si no hay terapia intensiva disponible, pues decidir si el paciente puede ser trasladado a un centro de atención de mayor nivel y en qué momento. Reconocer también cómo se pueden brindar cuidados críticos fuera de la UCI, aunque va a haber un tema en particular de eso o toda una sesión más adelante. Y entender cuándo referir a un nivel superior de atención dentro del contexto de los recursos disponibles. Estamos hablando también de centros en donde igual y los recursos son limitados. Y nuestro caso clínico, pues es un hombre de 36 años, como habíamos dicho, llega al servicio de urgencia con antecedentes de 2 días de fiebre, tos y dificultad para respirar. En el departamento de emergencias, el paciente fue examinado para detectar factores de riesgo de COVID-19 y fue aislado de otros pacientes. Ustedes están utilizando un protector facial. El paciente, perdón, está usando un protector facial. A la hora que llegan a valorar al paciente, se dan cuenta que es su colega, ¿no? Es un médico que trabaja con ustedes. Y pues ustedes están usando el equipo de protección, como habíamos dicho, para las precauciones de contacto, etc. El paciente, ¿qué es lo que dice? Que le falta el aire, que tiene fiebre y tos y no ha perdido gusto ni olfato. Estos son sus signos vitales: la temperatura 37, presión arterial 110/74, la frecuencia cardíaca 94, respiratoria 18 y está saturando 92% al aire ambiente. Se le suministra oxígeno a 5 litros por minuto por puntas nasales, por cánulas nasales. Y bueno, pues se continúan evaluando los antecedentes, como hemos platicado antes, y la exploración física. La historia médica previa, pues es sano, tuvo bronquitis en el pasado, una cirugía, una hernia, reparación de hernia en el 1988, no toma medicamentos, tiene antecedentes familiares de hipertensión, de diabetes, padre también con enfisema y ya, resto bien. Trabaja como médico general, no fuma, no consume drogas, ni alcohol. La revisión de los sistemas, pues negativo, aparte de la enfermedad que estábamos comentando, ¿no? A la exploración física, pues está alerta, orientado, las pupilas están isocóricas, normorefléxicas, mueve bien las extremidades, no hay datos de focalización. En las vías respiratorias, índice de pronóstico multidimensional 2, rango de movimiento normal, la vía respiratoria, la orofaringe mayor a 3 centímetros, mayor a 3 centímetros, perdón, la apertura. La dentición intacta y la distancia tiromentorial mayor a 6 centímetros. Esos son valores nada más para intubación. Cardíaco, bien. Pulmonar solamente se escuchan estertores y taquipnea aquí ya 32 por minuto. El abdomen está blando, no tiene ningún problema. Y las extremidades sí tiene edema en extremidades inferiores de 2 cruces. La piel está bien. La pregunta es, ¿qué hacen? Este paciente llegó al hospital, ¿lo mandan a casa o lo dejan en el hospital? Y además, pues, ¿qué es? ¿La enfermedad que tiene es leve, moderada o grave? ¿Qué piensan? Unos segundos para que nos contesten en el chat. Nos quedamos en el chat y participemos para poder comentar. A casa. ¿Alguien más? Héctor Vázquez pide prueba PCR, Héctor. Hola. María Espinosa, tratamiento en casa. César David ya dice, no, mejor hospital, es enfermedad moderada o grave. Alberto Cuellar, hospitalizado con enfermedad moderada. Muy bien. Lili, déjame traducir esto al español. ¿Qué nos cuentas de esto, Lili? Bueno, pues veo que están poniendo observación, falta radiografía de laboratorios. Pues principalmente en este paciente, como ya vimos, es un paciente joven, al parecer no tiene ninguna otra comorbilidad, y la infección por SARS-CoV-2 pues es una que se nos va a clasificar
en varios rangos, ¿no? Primero vamos a tener al paciente que totalmente asintomático cursa con la enfermedad y realmente no tenemos ahorita estadísticas de que cuál es realmente la proporción de pacientes que son este tipo de pacientes. Después la enfermedad leve, en los cuales los pacientes solo tienen síntomas, pero no tienen ni dificultad para respirar y no tienen imágenes de tórax que sean sugestivas. Después, como nos comentaban varios de ustedes, la enfermedad moderada sería un paciente que a pesar de que tiene infiltrados en exámenes radiológicos, nos va a saturar arriba del 94%. Nuestro paciente, como podemos observar en el caso, satura menos de 94% sin ningún condicionante para que la saturación sea baja. Y también al momento de explorarlo vemos que tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30. Entonces, a pesar de que el paciente lo observamos estable y muchos de ustedes opinaron mandarlo a casa, pues ya cumple ahí varios criterios de enfermedad grave. Igual una enfermedad crítica, pero sí enfermedad grave, y yo creo que sí valdría la pena, como comentaron, hacer la PCR, hacer el examen de tórax, ya sea radiografía o una tomografía para ver si trae daño también a ese nivel y pues ya poder definitivamente dejarlo en una zona aislada, ¿no? En una zona COVID. Y otra cosa, como les mencionaba, pues el paciente no tiene comorbilidades. Si tuviera alguna otra comorbilidad, a pesar de que estuviera saturando arriba del 94% o que no trajera la taquipnea que presenta en el examen físico, pues también ahí es considerar, lo dejamos en observación en urgencias o lo dejamos en una zona aislada un tiempo y ya después pasarlo sea a su casa o sea a otra zona, ¿no? Déjenme ver qué más han puesto. Tratamiento en casa, observación. Pues sí, lo de las escalas, yo creo que sí es importante hacer las escalas, pero pues necesitaríamos igual hacer la prueba, hacerle estudios de imagen y ya después catalogar bien al paciente. Pero de entrada, por pura clínica, es una enfermedad grave. Muy bien. ¿Y cuáles entonces serían aquí los elementos de acción a la práctica, Lili? Pues aquí yo creo que sí sería conveniente iniciar en cuanto llegue el paciente con la oxigenoterapia, como mencionaban ya en el caso, y después ya protocolizarlo, hacerle todos los estudios necesarios y ver hacia dónde vamos a mandar al paciente, sea a una zona COVID o a una área crítica. Muy bien. Elizabeth, ¿qué es una sala para aislamiento de infecciones transmitidas por aire? Bueno, una sala de aislamiento para enfermedades transmitidas por aire, bueno, básicamente es un ambiente controlado, ¿no? Es una sala que en condiciones ideales es un ambiente que tiene presión negativa, que tiene filtración de aire, que tiene intercambios de aire de por lo menos 12, de 6 a 12 ciclos de cambio de aire por hora, ¿no? Además tiene filtración de aire de alta calidad, o sea, filtros EPA, y bueno, eso en condiciones ideales, ¿no? Eso es lo que se esperaría tener en una sala de aislamiento para enfermedades transmitidas por aire. Sin embargo, en nuestros entornos, pues una sala de estas características es muy poco probable que la vayamos a tener, ¿no? Con esos ciclos de intercambio de aire, con la presión negativa y con todas las características que debería cumplir, ¿no? Entonces, en nuestros ambientes, más bien lo que se puede plantear es la adaptación de salas para que sean salas de aislamiento con condiciones adecuadas para mantener a pacientes con infecciones transmitidas por vía aérea. Ok. Y a ver, entonces, para todos, si en el hospital no tienen salas para aislamiento de infecciones transmitidas por aire, ¿qué otras opciones tenemos para aislar a los pacientes y mantener seguros tanto a los profesionales de salud como a los pacientes? Esta Esperamos pregunta respuestas. para todos.
Todavía no hay respuestas en el chat. ¿Qué hacemos si no tenemos una sala en nuestra unidad, en nuestro centro de salud, hospital o clínica o lo que sea? Habitaciones individuales, personal con equipos de protección personal, colocan al paciente con una especie de cámara donde está el mundo ideal aislado, cuartos separados, enviar al paciente a un lugar que sí lo tenga, asignar un área solamente para pacientes con patología y personal con equipos de protección, paciente con mascarilla, habilitar un espacio. Pues sí, todas son muy buenas, ¿no? Y todas son muy lógicas. Que no todos estamos en hospitales muy grandes con toda la tecnología. Pero yo creo que ahí Sí, es lo más Freddy. importante, ¿no, Rodrigo? Ser muy recursivos con lo que se tiene, porque no vamos a tener más allá de nuestra infraestructura y tenemos que buscar las soluciones a este tipo de problemas, ¿no? Sin duda. Y de hecho, ¿no? Por lo menos en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital muy bien equipado, un hospital de bastantes recursos, no tenemos salas con todas las características de una sala de aislamiento para enfermedades transmitidas por aire. Entonces, creo que en todo nuestro entorno lo que nos queda es usar los recursos que tenemos de la mejor manera posible para tener salas donde podamos mantener tanto al paciente como al personal seguro, ¿no? Y bueno, un recurso interesante es este manual que viene enlazado a la página, donde nos muestran varias formas en las cuales podemos adaptar ambientes, no solamente en el, o sea, particularmente no los veo solamente como para entorno hospitalario, ¿no? También para paciente domiciliario, ¿no? Porque al igual que en un hospital, la sala donde vayamos a tener al enfermo COVID en domicilio debe cumplir estas mismas características, ¿no? Y básicamente una de las formas más útiles o más prácticas de mantener una sala en buenas condiciones es cuidando el tema de la ventilación, ¿no? Y pues este manual que está diseñado para tuberculosis, pero pues sabemos que la tuberculosis es una enfermedad transmitida por vía aérea también, nos habla de las guías, o sea, una muy buena guía de ventilación, ¿no? O sea, cómo mantener la ventilación en los ambientes a través de ventilación natural y ventiladores, ¿no? Entonces, en relación a la ventilación natural es mantener, o sea, en esencia, lo que tenemos que buscar es mantener un adecuado recambio de aire y que no haya concentración de partículas y gases en el ambiente que se mantenga completamente cerrado, ¿no? Entonces, asegurar que esta sala, primero que sea individual, ¿no? Que sea una sala para cada persona, con puertas o ventanas que puedan permanecer abiertas y también el uso de ventiladores, ¿no? El uso de ventiladores de hélice, pues nos ayuda a diluir la cantidad de partículas y a generar los recambios de aire, ¿no? Entonces, esta es una estrategia bastante útil, ¿no? Si nos vamos un poquito más abajo, Rodri, por favor. ¿No? Acá podemos ver distintos modelos de ventiladores de hélice. Tenemos los de pie, los de techo, los de pared e incluso los de escritorio, ¿no? Y en esencia, para mantener una buena ventilación en el ambiente, los más adecuados son los ventiladores ya sea de pie o de pared, porque generan movimiento de aire en sentidos laterales, ¿no? Entonces, si tenemos el ventilador más una ventana abierta, podemos generar los recambios de aire necesarios. En cambio, el ventilador de techo simplemente moviliza el aire dentro del mismo ambiente, ¿no? Entonces, no facilita el recambio de aire. Entonces, básicamente lo que tenemos que facilitar o sea, que hacer es maximizar el recambio de aire y la movilización de este, ¿no? Para generar una mayor dilución de las partículas
donde vienen los agentes patógenos, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando de COVID-19. Entonces, mientras más intercambio de aire se realice, mientras más ventilación, tanto natural como generada por los ventiladores tengamos, el ambiente se va a mantener más limpio y obviamente mucho más seguro, tanto para el paciente como para las personas que ingresan a realizar la atención del enfermo. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de acción de cambio de práctica, Elizabeth? Bueno, obviamente tenemos que evaluar los protocolos vigentes en cada institución, ¿no? O sea, cómo nos estamos comportando ahora. Tenemos que definir dónde se van a encontrar las salas de aislamiento para los pacientes en cada una de las instalaciones, buscar los lugares donde podamos generar el mejor intercambio de aire, donde podamos realizar la mejor calidad de ventilación, ¿no? Entender como distancia física y ventilación, como tanto la distancia física, pero la ventilación que de repente sea incluso hasta más importante para garantizar una buena atención médica en una sala de aislamiento para infecciones transmitidas por aire, cuando esta sala no está disponible, y generar una sala con unas condiciones relativamente similares en el ambiente donde estamos, con los recursos con los que contamos, ¿no? Por ejemplo, en lugares fríos, yo vivo en una ciudad muy fría, ¿no? La Paz está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y en este momento estamos en pleno invierno, hace mucho frío y no creo que ningún paciente me aguante una ventana abierta con un ventilador, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver otro tipo de posibilidades, ¿no? Como por ejemplo, extractores de aire, utilizar filtros de alta calidad de filtración, ¿no? Utilizar sistemas de absorción de aire interno. Entonces, de acuerdo a las condiciones donde nosotros vivamos y las condiciones en las que nos encontremos, generar las mejores condiciones tanto para el paciente como para el personal, ¿no? Entonces, básicamente que garantizar estas condiciones para mantener la seguridad de todos, y obviamente aquí entra la educación, ¿no? De los proveedores de atención médica respecto al aislamiento y a la ventilación, ¿no? O sea, es importante que todos tengamos claro que la ventilación, el recambio de aire, mantener los ambientes con la menor carga de agentes en el aire es lo más adecuado para mantener, para evitar el contagio por vía aérea. Muy bien, muy bien. Bueno, y entonces, además de solicitar la prueba PCR que le opcionalizó por nasofaringio, ¿qué otras investigaciones de diagnóstico le pedirían a este paciente? Lili ya mencionó algo hace rato, y ustedes también, pero ¿qué más les gustaría pedirle antes de decir si se va a casa o si se interna? Bueno, Tomografía. sí, Rodrigo, yo pienso que en esta parte evidentemente tenemos que completar una serie de estudios, porque muchas veces los pacientes cuando ingresan al servicio de urgencias, a pesar de que no tengan muchos datos, aunque a pesar de que la saturación justamente por pulsoximetría no refleje tanto el daño que ya están teniendo o la neumonía que van teniendo, pienso que vale mucho la pena completar todo esto, estos estudios primeramente con una gasometría, ver realmente el estado de oxigenación que está presentando el paciente, y la otra, en caso que se tenga una tomografía de tórax, y si no, bueno, también parte del protocolo, pues una radiografía de tórax, que pienso que eso puede estar mucho más al alcance de todos los niveles de atención. Entonces, Y también si podemos avanzar un poquito más, bueno, en algunos casos podemos tener también ultrasonido pulmonar, ¿no? O alguna otra, algo que nos pueda orientar mucho más de cómo está el paciente. aquí también están poniendo dímero D, por ejemplo. Dímero D, exactamente, bueno, todo, complementar toda la biometría hemática y todos los marcadores de inflamación, ¿no? Dímero D, interleucinas, ferritina, procalcitonina, para ver si el paciente está justamente infectado o en qué fase lo podemos encontrar. Ahora esto, pues si estamos en un hospital muy grande, pero si no estamos en un hospital muy grande, probablemente no tengamos una tomografía. Tal vez sí tengamos un gasómetro
y si no una placa simple, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de la placa simple, Gamaliel? Bueno, justamente que la radiografía simple pues es un estudio que pienso que en muchos lados o en muchos centros podemos tener, ¿no? Es un estudio básico para estudiar a todos los pacientes con problemas respiratorios de las fases iniciales. Tenemos que hacer como muy buena interpretación de realmente qué es lo que estamos viendo en la radiografía. Lo primero que debemos de ver, justamente que la radiografía que se haya tomado sea del paciente, ¿no? Del paciente, que tenga los datos principales del paciente. Tenemos que verificar en el momento que se ha tomado, la posición que está tomado y que corresponda con las imágenes que estamos viendo. Que la proyección que tengamos sea la proyección completa, idónea, a la que hemos pedido, que no esté un paciente que para hacer una buena interpretación necesitamos ver toda la anatomía, todas las estructuras óseas para ver que realmente sea el paciente que corresponda y así determinar una patología mucho más precisa, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo muy bien la silueta cardíaca y estamos viendo que es una radiografía muy bien tomada en una fase probablemente inspiratoria, ¿no? Y habitualmente en las tomografías pues vamos a estar viendo que no vayan a estar rotadas, como en este caso. Estamos viendo ahí, se ve un tórax en donde está justamente rotado y por eso tenemos una visibilidad que se ve mucho mayor, un hemitórax en comparación al otro, pero ahí la situación es que no está bien tomada. Entonces, para tener un buen diagnóstico, pues es muy importante que todos los elementos se alineen para poder así interpretar muy bien y darle un diagnóstico con mucho mayor certeza al paciente de la radiografía. Ahí, por ejemplo, estamos viendo que también es una radiografía que está completamente rotada. Es un paciente en donde estamos viendo diferentes patologías. Mira, si gusta la siguiente que está más abajo, aquí estamos viendo un paciente que está en una fase inspiratoria y la otra que está en una fase expiratoria, aunque pudiera ser que sea el mismo paciente, pero nos puede dar diferentes interpretaciones, ¿no? Conforme se vayan tomando esa radiografía. Y el grado de penetración. La penetración es qué tantos rayos están atravesando el cuerpo del paciente, y eso también puede dar algunos datos de pues, artefactos o de mala interpretación. Y bueno, existen algunas rutas, algunos algoritmos de cómo interpretar la radiografía para que no nos vayamos perdiendo, y empezamos primero por el vía aérea, huesos, después se verifica toda la parte del mediastino, la parte cardíaca, continuamos con el diafragma, que no vayan a estar mucho más elevado uno que el otro, vemos también los derrames, si puede tener el paciente derrame, los campos pulmonares, vemos también la parte gástrica y por último vemos los cilios que vamos a estar viendo. En la vía aérea, bueno, por ejemplo, en esa radiografía, ahí estamos viendo la tráquea y los bronquios principales, cómo se está dividiendo la radiografía. Ahí está muy bien explicado. En la siguiente aquí vemos justamente la tráquea y lo vemos que está rotado, pero eso puede ser por la posición del paciente. También, obviamente, en la tráquea, pues vamos a ver si el paciente está intubado o no está intubado. Podemos ver el tubo endotraqueal, cuál es la posición justamente hasta donde llega el tubo traqueal, porque muchas veces intubamos al paciente y solamente estamos ventilando un solo hemitórax, debido pues justamente a que hemos introducido el tubo endotraqueal muy profundamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es algo muy clásico que muchas veces en la urgencia y con la necesidad de querer que inclusive que el paciente esté saturando mucho mejor, metemos el tubo hasta más profundidad y ahí lo vemos cómo se va el bronquio derecho. Y pues eso hace un fenómeno que evita que el otro pulmón también se empiece a ventilar y oxigenar. Y bueno, en una forma general tenemos que evaluar que tengamos la integridad de los huesos, que no vaya a haber alguna fractura. Esto
por ejemplo, en pacientes que están en la terapia intensiva, que cayeron en paro, que muchas veces al momento de dar las maniobras tienen algunas fracturas, ¿no? Aquí, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Valorar los huesos que están que no tengan ninguna solución de continuidad y que esté completamente respetado para evitar que haya algunas fracturas, ¿no? Para ver, esa pues es una posición donde está al contrario, ¿no? Y aquí, bueno, pues obviamente estamos viendo la silueta cardíaca que está muy reducida de tamaño. No sé si tenga algún neumotórax que luego puede hacer esos fenómenos y ver la relación que existe, la relación que existe para ver las cardiomegalias, ¿no? El diámetro torácico con el cardíaco, ¿no? Que no es motivo de la plática de hoy, entonces lo voy a saltar pero les recomiendo mucho. Ahí esta página viene en el Sí, sitio de exacto. Sí, esta sí, sí. plática. Denle una revisada porque viene explicado perfectamente bien lo que hay que revisar en cada una de las placas simples de tórax, ¿no? Sí. Ahí está el Aquí está, diafragma. bueno, el hígado. Esto es un tema de derrame. De derrame, exactamente. Sí, yo creo que ahí como mencionaban que el patrón en COVID es sobre todo intersticial y muchas veces en la placa no vemos tantos cambios en el inicio, igual y también saben identificar el colapso pulmonar. Eso sí, sí es muy común en los pacientes con COVID y pues la gasometría, como mencionaba el doctor, si la tienen a la mano. Y la otra cosa que también, bueno, justamente los pacientes con COVID, lo que estamos viendo es que el patrón que vamos a encontrar en la radiografía es un patrón muy posterior y que también es un patrón muy basal, ¿no? Habitualmente es donde ha tenido donde ha tenido principal relevancia que vemos los infiltrados muy basales y muy posteriores. Habitualmente es solo que cuando ya esté muy tomada, el paciente que tenga una neumonía muy grave es cuando vemos los infiltrados hasta en las partes apicales. Y al final los cilios, ¿no? Sí. Pero bueno, me voy a regresar. Me voy a regresar aquí. Entonces, para resumir, gasometría, que ya hemos hablado de las gasometrías en las sesiones pasadas, y una placa simple. Si tenemos tomografía y los otros marcadores sería ideal, pero bueno, no siempre lo tenemos. Freddy, ¿qué nos actualizas del caso? Pues nada, Gamaliela ha resumido las grandes alteraciones que uno podría ver en una radiografía de tórax y creo que es invaluable en este punto pues entender cuáles son las alteraciones más importantes. En este caso, pues nuestro amigo, nuestro colega, finalmente es ingresado al hospital y trasladado a una cama de aislamiento en la misma sala. Permanece entonces con 5 litros por cánula nasal y cuando llega a la sala la enfermera obtiene un nuevo datos sobre sus signos vitales. El paciente pues elevado su frecuencia a 99 latidos por minuto, tiene una presión arterial de 103/60 y su frecuencia respiratoria se encuentra en ese momento a 28 respiraciones por minuto, está saturando 89%. Se nota febril, efectivamente tiene 38.5. Y esto nos lleva pues a otra pregunta muy interesante que nos dice cuándo deberíamos intensificar la terapia de oxígeno como en este paciente. Entonces dejemos unos 15 segundos para que respondan nuestros asistentes y discutimos un poquito de este tema. ¿Cuándo deberíamos intensificar la terapia de oxígeno? Depende de la clínica, los parámetros clínicos, obviamente, exactamente. Claro.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito sobre este tema. Creo que ahí hay intervenciones muy interesantes, ¿no? Ponen diferentes situaciones en donde no solamente la clínica, sino también la observación de algunos de marcadores importantes lo llevan a uno a pensar en intensificar o por lo menos aumentar el cuidado crítico en estos pacientes. El documento de la Sociedad Americana de Tórax, que acaba de abrir Rodrigo, en su página 3 muestra unas recomendaciones que me parecen muy interesantes sobre la oxigenoterapia y sobre todo en qué apoyarnos. Entonces nos habla de la importancia o el papel preponderante del oxímetro de pulso en muchas de las situaciones en donde se utilice, en donde usted decida definitivamente utilizar oxígeno como terapia, pues el oxímetro de pulso es una terapia relativamente fácil de conseguir, poco costosa, pero también hay unas situaciones donde se podría necesitar de datos adicionales, especialmente, por ejemplo, la medición de gases arteriales, que debe ser considerada especialmente cuando usted tenga indicios o un criterio de severidad del paciente, específicamente cuando usted observe que su paciente tiene signos de gran disfunción cardiopulmonar o metabólica, aquellos pacientes que a pesar de nuestra terapia con oxígeno no mejora y su saturación desciende por debajo de 92 y no por encima de este tema, o el paciente que presenta signos de falla ventilatoria o tiene alto riesgo de hipercapnia, es decir, aquellos pacientes que tienen algún tipo de patología pulmonar o alguna característica de tipo central o periférica o un deterioro en general de su estado general que le impide tener una mecánica ventilatoria adecuada. No siempre el oxígeno nos cura todas las hipoxemias, porque muchas de estas hipoxemias pueden ser derivadas de falla ventilatoria y en este caso estos pacientes necesitan soporte ventilatorio, ¿no? Creo que el tema de los pacientes que tienen estos antecedentes, por ejemplo, estos antecedentes pulmonares como enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras condiciones que se pueden asociar a falla ventilatoria, no hay necesidad de mantener de pronto metas de oxígeno tan altas y solamente tratar con oxigenoterapia a aquellos pacientes que tengan saturaciones por debajo de 88%, ya que estos pacientes necesitan estos umbrales para que su centro respiratorio funcione. Esto es muy interesante y muy importante en el paciente, especialmente en ese paciente anciano con exposición a humo de leña, en donde viven pues, con saturaciones entre 88 y 90 y es importante mantenerlos ahí. Esta es la filosofía de los sistemas Venturi, precisamente, que permiten unas mezclas que no dejan que los pacientes tengan saturaciones muy cercanas al 100%. Definitivamente el oxígeno como medicamento no tiene una serie de riesgos y una serie de circunstancias que en donde no necesitamos tener los pacientes al 100%. Si puedes bajar de pronto un poquito más hablando sobre ya el paciente que requiere soporte ventilatorio. Estos pacientes que requieren soporte ventilatorio dado por una sospecha clínica de falla ventilatoria en donde usted sospeche que haya hipercapnia, es decir, ese paciente que tiene una dificultad para hacer una adecuada respiración o aquel paciente que tiene por sus antecedentes un alto riesgo, ese paciente probablemente no pueda ser atendido en su nivel y necesite un nivel mayor de atención para soporte ventilatorio. A pesar de que nuestras instituciones hace unos años no tenían, por ejemplo, unidades donde habían ventiladores o sistemas un poco más complejos de soporte ventilatorio, incluso cánulas de alto flujo, ahora sí muchas lo tienen. Entonces es relevante que nosotros sepamos ubicar a esos pacientes de acuerdo a su clínica, de acuerdo a su saturación y de acuerdo a los marcadores de severidad
que nosotros tengamos. No sé, Rodrigo, si quieres comentar ya el cuadro que es ya en ocasiones anteriores hemos discutido. Sí, este cuadro ya lo hemos visto, pero es un algoritmo que vale la pena tener. Y primero que nada, esta no está en inglés porque no tiene el traductor y este documento viene en inglés, no lo conseguimos en español, en castellano. Pero bueno, Vamos a lo traducirlo. explicamos, ¿no? Y aquí empieza con el paciente que tiene hipoxia, y en donde pues se considera que necesita oxígeno, ¿no? Y entonces se obtiene una oximetría. Y la pregunta viene, ¿el paciente tiene riesgo de tener una falla respiratoria hipercárbica? Vamos a hablar de eso más adelante, de la hipercapnia. ¿Sí o no? Y voy a empezar por el lado derecho, por el no. Si la saturación está por arriba del 92%, no se requiere oxígeno y hay que seguir monitorizando la saturación, ¿no? Siempre y cuando mantengamos arriba de 92. Si está por debajo de 92, entonces, ¿en dónde está? Entre 85 y 91, bueno, podemos empezar con unas puntas nasales, una cánula nasal de 2 a 4 litros por minuto y tratar de llevar a ese paciente a una saturación entre 92 y 96% y considerar una gasometría arterial, ¿no? A la hora de tomar la gasometría arterial, si tenemos la PaCO2 menor a 45 milímetros de mercurio y la PaO2 por arriba de 60, entonces seguimos monitorizándolo, ¿no? Para tratar de mantener esos niveles. ¿Qué pasa si la saturación está por debajo del 85%? Entonces empezamos el oxígeno un poquito más alto, puede ser a 4 litros por minuto por puntas nasales. Si tenemos algo más, de 5 a 10 por una mascarilla facial, o bien a 15 litros por minuto con una mascarilla de reservorio, dependiendo del caso y lo que tengamos, ¿no? Pero siempre tratar de mantener las saturaciones por arriba de 92 a 96%, y aquí también obtener, ahí sí no es considerar, es obtener una gasometría arterial. Si la PaCO2 está por arriba de 45, el pH por debajo del 7.35, o bien la PaO2 por debajo de 60, independientemente del flujo que tengamos, entonces ahí sí tenemos que considerar una ventilación más agresiva, ¿no? Tal vez no invasiva, o tal vez sí intubarlo y de manera invasiva, y pues tratar de subir el CO2, el oxígeno, la saturación, y considerar el trasladarlo ya a una terapia intensiva, obviamente. ¿Qué pasa si sí tiene riesgo de una falla respiratoria hipercárnica? Bueno, si la saturación está por arriba del 88%, como eso seguramente es un paciente que así lo usa, pues nada más se monitoriza, se hace la gasometría, como dijo Freddy, ¿no? Entre 88 y 92% podemos estar tranquilos en esos pacientes, ¿no? Ahorita vemos si es por debajo del 88%. ¿Y qué pasa? El pH está por arriba de 7.35, pues oxígeno si se necesita para mantener la saturación entre 88 y 92. Pero aquí, ¿cuál es el riesgo? El paciente que está por debajo de 88, ¿no? Hay que empezar el oxígeno, igual que ya lo habíamos hecho con el paciente que no tiene el riesgo de la hipercapnia, ¿no? A 1 a 2 litros por minuto por cánula nasal, o bien a 2 a 4 litros por Venturi, y pues tratar de subir la saturación, dar un broncodilatador. El broncodilatador se recomienda nebulizado, y obtener una gasometría arterial. Y también, si el TH es por debajo de 7.35 y el CO2, la PaCO2 por arriba de 45 milímetros de mercurio, entonces considerar ser más agresivos e irnos por una ventilación no invasiva, o ya intubarlos, ¿no? Invasivos. Para, insisto, tratar de mantener el rango de esa oxigenación. Rodrigo, yo creo que ya en este punto, ya cuando nos vamos a ver sobre el plan de aumento de dispositivos de oxígeno, cómo desarrollar el protocolo de aumento de oxígeno, pues creo que es fundamental que cada uno en su institución o en su sitio de trabajo conozca qué dispositivos tienen a la mano, yendo desde lo sencillo, que es la cánula nasal, que nos permite fracciones inspiradas que es hasta 40%, ¿cierto? Y de ahí en... Se cortó, Freddy. Y teniendo también los otros sistemas, por ejemplo, sistemas de alta frecuencia, sistemas de alta frecuencia también teniendo, y antes de pasar a los sistemas de soporte ventilatorio, que digamos los clasificaríamos ya como la ventilación no invasiva y la ventilación mecánica per se.
en sesiones pasadas hemos hablado que cada uno de estos dispositivos pues tiene unas condiciones de flujo de oxígeno que necesitan pues establecerse para cada una de ellas. Es así como por debajo de 20 litros por minuto estamos hablando de sistemas de bajo flujo, ¿cierto? Bajo flujo, y por encima de este es lo que utilizan usualmente este famoso e innovador pues dispositivo que son las cánulas de alto flujo, que han reducido de manera importante la cantidad de pacientes ventilados, junto con la maniobra de pronación en paciente despierto, que la vamos a explicar más adelante. Continuemos entonces. Entonces, ¿cómo harían ustedes un protocolo de aumento de oxígeno para su instalación? O sea, de aumento de oxígeno se refiere a de aumento de progresión de los dispositivos, ¿no? O sea, ¿tienen la forma de hacerlo? ¿O cuántos dispositivos tienen? ¿Cómo le harían? Están pensando sus respuestas. Sí, ¿qué dispositivos tienen disponibles y más o menos para decirles cuántos litros les dan, cuánta FIO2 les van a dar? En Cusco, cánulas de Cánulas. oxígeno, que es lo más común, es en todos lados, ¿no? Yo creo que es Ujú. lo que encontramos en más clínicas. Bueno, si tienen tiempo también revisen esta referencia, pero Lili, vamos a tratar de traducirlo al español. Brinda. Ah, los hoteles lo tienen por el mal de altura ahí en Cusco. Oh, eso está bueno. Oh, sí. Bueno, pues este es un esquema de más o menos cómo ir escalando el manejo con oxigenoterapia, ¿no? Casi siempre, si el paciente llega, como nuestro caso clínico, lo primero o lo que todos vamos a tener disponible van a ser las cánulas nasales simples, que esas nos pueden dar desde 1 a máximo 5 litros, y esto, la máxima fracción inspirada de oxígeno que nos van a dar va a ser 40. No importa si nosotros tratamos de subirlas a 10 litros, no nos van a dar más fracción inspirada, y obviamente no nos va a dar ni presión positiva ni otro tipo de soporte, solo va a ser un bajo flujo, como mencionábamos ahorita. A pesar de que tenga las cánulas y el paciente no pueda levantar su saturación más allá, dependiendo 92, si es un paciente sin comorbilidades o si tenemos un paciente focoso o un paciente con neumopatía, que ya sabemos que él en su casa siempre está con saturaciones bajas, obviamente no le vamos a pedir que nos sature con el oxígeno más, ¿no? O si ya son, o sea, que usan crónicamente el oxígeno, igual también vamos a ser un poco más permisivos. Ahí también lo que podemos hacer es irnos guiando, como veíamos ahorita en el otro algoritmo, por el CO2. El CO2 nos va a dar una pauta para decir que ya no nada más es hipoxemia, sino que aparte de que el paciente le falta oxígeno, ya está reteniendo CO2, y eso nos quiere decir que ya es grave porque el CO2 es mucho más difusible que el oxígeno, ¿no? Ya cuando hay retenciones es que ya está habiendo ahí compromiso mayor del estado ventilatorio del paciente. Lo que seguiría, como veíamos ahorita en el otro algoritmo, sería dar ya sea cánulas de alto flujo o una ventilación mecánica no invasiva. Las cánulas de alto flujo lo que nos van a ayudar va a ser que con los flujos tan altos que dan, que van a ser más de 20 litros, por lo general las iniciamos en 40, 50, o si realmente necesitan más, va a ser hasta 60 litros lo que nos van a dar. Y esto nos va a ayudar a barrer CO2 por el flujo tan alto que nos está dando, y al mismo tiempo a generar cierta presión positiva en la vía aérea del paciente, sobre todo si el paciente nos ayuda manteniendo la boca cerrada y creando un circuito cerrado en su vía aérea, ¿no? Y algo más invasivo y que realmente pues sí
Si es un poco más incómodo para los pacientes, sería ya lo que es el CPAP, que va a ser la presión positiva en la vía aérea continua, o el BiPAP, que va a ser con 2 niveles, ¿no? Que le va a estar apoyando con presión intermitente. Va a haber una presión inspiratoria y una expiratoria constante, como el CPAP, y eso no hay una que sea mejor que otra, no podemos decir si hay indicaciones muy claras de una de las dos. Por ejemplo, si el paciente está con mucha disnea, con mucha falta de aire, podemos intentar iniciarlo en BiPAP y eso le va a ayudar como con las diferencias de presiones más. O si no se acopla, dejarlo en CPAP. Eso ya realmente lo que dice la bibliografía es no hay uno superior al otro, sino es al que el paciente se adapte mejor. Si el paciente lo tolera y le está ayudando a mejorar su oxigenación y a mejorar lo que es el CO2, pues lo dejamos con eso. Y la recomendación aquí va a ser, le colocamos la no invasiva o le colocamos las cánulas de alto flujo porque ya no nos aguantó el otro aporte de oxígeno, y a la hora valorar cómo está nuestro paciente. 60 minutos, nuestro paciente con no invasiva o con cánulas de alto flujo está mejor, está igual. Hay ciertos índices, el índice de ROX, que lo pueden buscar en Google así súper fácil, y lo único que nos valora es la saturación del paciente, la frecuencia respiratoria y la fracción que le estamos dando nosotros. Y ya con eso, dependiendo de los valores a la hora, a las 6 horas, a las 12 horas, podemos ver si no va a tolerar la no invasiva y ya necesita invasiva, o si lo podemos aguantar y pronarlo o darle algunas otras maniobras, porque ya lo que seguiría de esto ya sería pues ventilación invasiva y ya las terapias de rescate, que sería el prono, sería el óxido nítrico, y en algunos casos, si el paciente es candidato, pues ponerle un ECMO venovenoso para dejar al pulmón descansar y recuperarse. O sea que hay de menos a más, muchísimo, ¿no? Y Sí. pues esta es la imagen que hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Y entonces, Lili, ¿cuáles serían los elementos de acción de cambio de práctica o de aplicación a la práctica? Pues lo primero, determinar cuando el paciente va a necesitar el oxígeno, ¿no? Como ya veíamos, abajo de 92, si es un paciente sin otra comorbilidad, o si tiene alguna comorbilidad, sí vale la pena hacer un interrogatorio y ver a cuánto satura el paciente, ver si utiliza ya oxígeno de manera crónica y ya valorar cuándo la vamos a iniciar. Por lo general, lo mínimo que dejamos que el paciente llegue es 88. Ya después de eso ya iniciar con cánulas o con lo que tengamos disponible. También es conocer la meta de saturación tanto para pacientes de poblaciones especiales, por ejemplo, neumópatas, embarazadas, que requieran oxígeno. A veces vamos a ser un poquito más permisivos o más estrictos, dependiendo del tipo de paciente. Y recuerden que nunca vamos a buscar que un paciente esté saturando al 100%. De hecho, las metas son de 94 a 97, es lo ideal si lo tenemos con oxigenoterapia. Si es al aire ambiente, puede ser desde 90 a 94, ¿no? Y pues también otro de los elementos sería conocer lo que tenemos nosotros disponibles. Si tenemos nada más cánulas nasales normales, si tenemos tienda facial, que esa nos aporta un poquito más de oxígeno, si tenemos las mascarillas esta reservorio, que esas nos pueden dar hasta 100% de fracción inspirada, si tenemos BiPAP, CPAP y qué interfaces tenemos, porque también puede haber unas que son toda la máscara de toda la cara y otra que es solo la interfaz oronasal, la que es solo ananasal, y pues sí va a variar el aporte y el paciente cómo se adapte a estos. Y lo más importante, yo creo que decidir de manera temprana cuando el paciente ya no lo estamos alcanzando con la oxigenoterapia que tiene. O sea, nunca en estos pacientes, en COVID sobre todo, siempre de manera temprana iniciar a escalar el tratamiento les va mucho mejor. Sí afecta mucho el pronóstico de estos pacientes. Entonces, si están dudándolo, mejor escalarlo. No tardarse, ¿no? Lo que dice Lilian es bien importante, sobre todo no demorar también en la decisión en cambiarse al escalamiento, no esperar más de 15 minutos en esa respuesta que obtiene usted al poner
ese dispositivo, ¿cierto, Lili? Pues no dejar tampoco más de 15, 20 minutos y seguir en la misma situación de falla terapéutica, sino escalar inmediatamente. Sí, y siempre la clínica, o sea, en estos pacientes también es evidente, cuando a pesar de todo lo que les estamos dando no está, no están alcanzándolos, la clínica primero, después su gasometría, después los índices, ahorita les pongo el nombre de los índices y de las escalas que me estaban preguntando para que los tengan ahí a la mano. Sí, también creo Y que es bien importante tener claro o sea, en la clínica y el criterio de normalidad, ¿no? Por ejemplo, para nosotros acá en la altura, una saturación normal, una persona joven sana, sin ninguna comorbilidad, tranquilamente es de 92, 93%, ¿no? Entonces, eso es súper importante definir, ¿no? Si tiene una saturación de 88%, pero no tiene más datos de dificultad respiratoria, su gasometría es aceptable, pues de repente solamente con una cánula nasal tengamos suficiente para manejar a ese paciente, ¿no? Entonces, individualizar el caso yo creo que también es muy, muy importante. sí, dependiendo de dónde estés, también varían un poco esos valores, ¿no? Y la otra no es solo el cuándo escalar los dispositivos, sino también cuándo pedir ayuda, cuándo llamar a un médico con mayor experiencia. Y esto es muy interesante porque no lo debemos dejar a criterio. Todas las indicaciones de este tipo, si se dejan a criterio, corremos el riesgo de que pues, por algún motivo nuestro criterio en ese momento falle y lo hagamos demasiado tarde. Entonces, tenemos que tener líneas bien establecidas y bien claras que cuando se cruzan es cuando tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Y no dejarla a decisión o a criterio. Y entonces, para eso, regresamos a esta página, a este documento que habíamos comentado antes, y aquí tenemos el punto número 7, ¿no? ¿Cuándo vamos a pedir ayuda a alguien con más experiencia? Si tienes un paciente que está recibiendo una FIO2 mayor al 40%, como puede ser unas a 6 litros por minuto con una mascarilla facial normal, para mantener una saturación adecuada, pues se debe de llamar ya a un médico con más experiencia o un intensivista o alguien que va a darle seguimiento y no tardarnos, ¿no? ¿Cuándo llamar o tratar de movilizar a ese paciente a una terapia intensiva? Cuando el paciente está recibiendo una FIO2 mayor al 50%, como puede ser a 8 litros por minuto una mascarilla facial, para mantener adecuada saturación. En ese momento es cuando hay que escalar, empezar a llamar a los demás, porque es cuando el paciente se puede deteriorar y podemos dejar que se haga una bola de nieve y esto cabe demasiado tarde, ¿no? Entonces, son dos guías muy fácil, 40% con una FIA2 al 40% para llamar a alguien más o al 50% para ya de plano llamar a la terapia intensiva o mover al paciente a la terapia intensiva, ¿no? Elizabeth, ¿qué nos puedes platicar acerca de cúbito prono con el paciente despierto, no intubado? Bueno, esta práctica, de repente, ahora con la pandemia del COVID, se ha hecho mucho más frecuente, pero no es una práctica nueva, no tiene más de 20 años de uso en las terapias intensivas, pero en el paciente despierto que está con oxigenoterapia por cánula nasal, máscara Venturi, pues ayuda mucho a mejorar los niveles de oxigenación del paciente, ¿no? En esencia, con la posición en decúbito pues, prono, pues los pacientes respiran con mucha más facilidad, nos ayuda a mejorar la ventilación de las áreas sanas del pulmón y nos ayuda a mejorar la perfusión de las áreas colapsadas, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace la posición en decúbito prono es mejorar la ventilación y perfusión del pulmón, ¿no? Entonces, eso mejora sustancialmente la oxigenación en general del paciente. Es una práctica bastante segura, fácil de hacer, con una tasa
muy baja, por no decir escasa, de complicaciones. Y bueno, en este estudio que vemos acá, pues se ha visto que una gran mejoría en los pacientes tanto durante la posición prona y después de haber estado pronados cuando se los retorna a la posición supina, ¿no? Entonces, esta práctica nos ayuda a mejorar sustancialmente las condiciones de ventilación del paciente. Entonces, no es necesario tener al paciente intubado para ponerlo en prono, No, ¿no? También no. con En realidad, cintas mira, nasales lo puede estar boca nosotros abajo. acá hemos tenido muchos colapsos hospitalarios porque en realidad nuestro sistema de salud en las 3 olas que hubo de COVID colapsó por completo y pacientes moderados a severos que no pudieron acceder a terapias intensivas, se los trató en domicilio con oxigenoterapia convencional con punta nasal, más posición prona y bueno, sí se ha visto muy buenos resultados. O sea, personalmente yo he tenido la oportunidad de tratar pacientes en domicilio, que tenían criterios de terapia intensiva, pero no habían terapias intensivas donde llevarlos y sí ha habido muy buenos resultados, ¿no? Entonces, no es una terapia exclusiva del paciente intubado, ¿no? O sea, si bien la base de la posición prona para ventilación es en paciente intubado, en este caso sí se la puede hacer sin ningún problema en paciente despierto con ventilación espontánea y nos ayuda a mejorar las condiciones del paciente, ¿no? Como te digo, en lo personal sí he tenido mucha experiencia en el uso de posición prona en paciente despierto. Muy bien. Freddy, ¿qué nos actualizas del caso clínico? Bueno, muy bien. No, iba a adicionar que a lo que dice Elizabeth, que el paciente en prono debe de ser capaz de cuidarse a sí mismo, tener una serie de precauciones para que él no se vaya a desalojar los catéteres o las sondas y pues sobre todo hacerlo de manera ordenada y estandarizada para que el paciente no va a terminar generándose daño o terminando en situaciones peores que las que están, pero yo creo que la utilidad de la posición en prono con el paciente despierto ha sido muy valiosa en estos momentos. Bueno, vamos entonces a seguir con nuestro paciente. Este paciente pues sigue despierto, pero empieza a presentar, tiene una vía respiratoria normal, tiene una dentición intacta, tiene una distancia tiromentoniana dentro de límites normales, mayor de 6 centímetros, frecuencia y ritmo cardíacos normales, comienza a mejorar esa disfunción ventilatoria que inicialmente tenía. A la auscultación pulmonar pues se escuchan roncus y a pesar de que tiene taquipnea en este momento, su abdomen no se ve distendido, tiene algo de edema en miembros inferiores y pues se ve en este momento pues su piel normal. Esto nos lleva a recordar las definiciones sobre vía aérea, tratar de recapitular una serie de mediciones que uno debe hacer y tratar de predecir problemas potenciales que puedan requerir un manejo avanzado de la vía aérea. Recuerden pues que en cualquier momento estos pacientes pueden progresar hacia la necesidad de ventilación mecánica y pueden requerir una laringoscopia e intubación. Un tema bien interesante es que la oxigenación no nos mejora problemas ventilatorios, de mecánica ventilatoria. Entonces, recuerden que, por ejemplo, el paciente que tenga ventilación con máscara de no reinhalación puede pasar fácilmente si tiene falla ventilatoria, podemos necesitar sistemas de ventilación con presión positiva, podemos necesitar también la utilización de dispositivos, por ejemplo, supraglóticos como técnicas de rescate o la oxigenación infraglótica como último recurso, que son ya dispositivos que necesitan algo de entrenamiento. Creo que aquí lo importante es que el paciente que tenga una dificultad o que ustedes noten que puede ser difícil de intubar, así no tenga tantos signos de dificultad respiratoria, debe ser también remitido a un nivel
donde tengan estos recursos para su atención. Vamos entonces a seguir con ya la última parte, que tiene que ver con la insuficiencia respiratoria. Sería muy interesante conocer cómo definen los asistentes o los estudiantes la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se define o qué entienden por insuficiencia respiratoria? Entre otras, ahí les mandé el enlace para el índice ROX para que lo tengan a la mano desde sus celulares, que es bien interesante. ¿Cómo definen insuficiencia respiratoria? Bueno, pues sigamos entonces adelante, Rodrigo, para que pues contarles. La insuficiencia respiratoria pues es esa inhabilidad para proveer un oxígeno suficiente a través de la ventilación, oxígeno necesario para perfundir precisamente o entregar el aporte necesario para los órganos. El sistema pulmonar en la falla respiratoria no es capaz de suplir con las demandas metabólicas, a pesar incluso de tener una fuerza ventilatoria adecuada, y esto ocurre también en otras situaciones sin que esto represente una disfunción pulmonar como tal. Hay varias clases de falla ventilatoria aguda. Creo que la clasificación más práctica sería este tipo de falla ventilatoria tipo 1, que está circunscrita a estas entidades que tienen que ver con lesión pulmonar aguda. Entonces, dentro de este punto, pues tendríamos estos pacientes con COVID, los pacientes con neumonía, pacientes que tuvieran estos trastornos que interfieren con la capacidad del pulmón para oxigenar la sangre. Ya dentro de otro tipo de clasificación tenemos las fallas hipercápnicas o tipo 2, que no se deben tanto a un problema estructural como tal del pulmón, sino es un problema que tiene que ver mucho más con un aumento del trabajo respiratorio que es insuficiente debido a varias cuestiones mecánicas pulmonares. Puede ser por enfermedad obstructiva o por un daño de la distensibilidad pulmonar del tejido respiratorio. Todo esto hace también que el paciente, por ejemplo, en algunas situaciones, sea incapaz para mover la columna de pulmonar, ¿cierto? Por alguna enfermedad de tipo central o de tipo periférico degenerativo, por ejemplo. Y en otros tipos de insuficiencia respiratoria tenemos una que es dedicada al paciente de cirugía, que puede darse por algunas alteraciones en el posoperatorio, por ejemplo, efectos residuales de los bloqueadores neuromusculares, efectos residuales de los opioides, por ejemplo, también. Y en el cuarto lugar tendríamos esa insuficiencia respiratoria que es derivada de la falla aguda por el choque, casi siempre por inestabilidad cardiovascular. Entonces, fíjense que estos cuatro tipos de falla ventilatoria nos ubica muy bien en dónde se encuentra el sistema afectado. Entonces, digamos, el oxígeno funcionaría idealmente y de manera importante en todas, pero digamos, en la falla hipercápnica el oxígeno no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesita, si quieres, baja un poquito la página, Rodrigo. Necesita, en la falla hipercápnica, necesita un soporte ventilatorio. Entonces, ahí entra a jugar ya la parte de ventilación mecánica no invasiva, la ventilación mecánica como nosotros la conocemos, y en ese punto, pues, creo que es lo más importante a resaltar. No sé si sigamos ya con la otra parte, Rodrigo, para terminar, que ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Y esto que dijo ahorita Freddy es lo que hablábamos hace rato en el algoritmo, ¿no? Si es hipercárbica o no, por ejemplo, en pacientes con EPOC. Pero bueno, entonces la siguiente pregunta es esta, ¿no, Freddy? Así es. Enumeremos a ver algunos signos y síntomas clínicos de insuficiencia respiratoria en pacientes adultos. Bueno, ahí yo creo que todos nos van a aportar a la discusión.
En adultos, invito quiero decir un tema que es, va a haber una sesión, porque hace rato Lili comentó a las embarazadas, va a haber una sesión específica de embarazo y va a haber una sesión específica de pediatría. Entonces claro, ahorita acá es en anotan mayor adultos. trabajo respiratorio, ¿qué más? Claro, la oximetría también, los mismos signos de falla o de hipoxia, ¿cierto? Que una cosa es la hipoxemia y otra cosa es la hipoxia, ya lo hemos definido, ¿cierto? Que hipoxia es a nivel celular, digamos. E hipoxemia es la falta de oxígeno a nivel sanguíneo, pues, de una desaturación sanguínea. Disnea, Entonces, cianosis, mala mecánica. exactamente, ahí vemos cómo ustedes están definitivamente muy bien enfocados, palidez, cianosis, disnea, la mala mecánica ventilatoria. Precisamente todos esos signos y síntomas son los que ustedes van a utilizar para la toma de su decisión al sugerir que el paciente necesita un nivel mayor de atención. La idea es siempre ser muy eficientes en la atención de los pacientes y poderlos derivar rápidamente. Eso, el sensorio, las alteraciones del sensorio son un signo de hipoxia bastante importante que debe hacernos actuar rápidamente, especialmente en los niños, ¿no? El niño que no come bien, que no se siente bien, que ha cambiado su comportamiento. Entonces, yo Gamaliel, creo que podríamos pasar a los elementos de acción en el cambio de práctica. no, falta que Gamaliel nos platique acerca de Ah, claro, Gamaliel. Cuéntanos un poquito cuáles ahí son de los ese video que datos. es buenísimo. Ok. Bueno, justamente sí, en este video vemos cómo tenemos un aumento del trabajo respiratorio. Seguramente aquí, bueno, estamos viendo que tiene tiros intercostales, retracción. Sí, no se piensa muy bien, pero por ejemplo en las manos, en los brazos se ve cambios de coloración, que es algo muy importante que nos está diciendo que el paciente está teniendo cianosis o datos de dificultad respiratoria. El aumento del trabajo respiratorio, si lo vemos en la parte, seguramente en la nariz, vamos a tener aleteo nasal, sudoración. Si lo estamos escuchando, pues probablemente vamos a tener datos de sibilación o algún otro datos de estertores, inclusive podemos ver. Otra de las cosas muy importantes es que un paciente que está con dificultad respiratoria, pues es un paciente que se encuentra ansioso, ¿no? Un paciente que está muy alterado, que muchas veces no lo podemos ni siquiera lograr que esté sentado o mucho menos acostado, ¿no? Vamos siempre a tener, este paciente está como que agitado, queriéndose alcanzar oxígeno o respirar de cualquier lugar que se encuentre, ¿no? Muy bien. Freddy, ¿qué cerramos? ¿Qué cerramos de los elementos de cambio? Bueno, miren, yo creo Práctica que esta sesión ha sido muy importante porque acá hemos visto con qué cuento yo para atender a mi paciente, qué encuentro en él y qué decisión tomo de si lo puedo manejar en el nivel en el que estoy o si lo puedo derivar. Entonces es bien interesante lo que hemos podido hacer hoy, que es reconocer cuándo definitivamente requerir un nivel mayor o un rango superior para los pacientes, y vemos cómo la fracción inspirada de oxígeno con un requerimiento mayor al 40% puede ser un punto de corte muy interesante para decidir que el paciente debe ser revisado por una persona de mayor rango, o si la fracción inspirada es mayor al 50%, necesita obligatoriamente un nivel mayor de atención. Hemos podido revisar cómo la maniobra de cúbito prono voluntario en pacientes despiertos es una maniobra muy importante y muy útil para reducir la necesidad de ventilación mecánica y poder hacer salvamento en aquellas situaciones donde está colapsado el sistema, no hay ventiladores o no se dispone en el momento de alguno. Reconocer que también se necesita un nivel mayor de atención cuando estos pacientes, como lo dije, necesitaban fracciones inspiradas mayores al 50%. Hemos visto cómo tratando de juntar el grupo de síntomas y signos más importantes asociados a insuficiencia respiratoria, yo puedo tomar las decisiones y poder pedir ayuda. Entonces,
Esto no termina aquí. Yo creo que después de esta sesión debemos seguir revisando temas como son los criterios de ingreso hospitalario, revisar un poco también los diferentes espectros de enfermedad COVID que tenemos actualmente, cómo repasar la parte de escalada de oxigenoterapia y cómo también nosotros hemos con todo esto podido implementar todo el cuidado crítico que necesita un paciente con falla ventilatoria en estas situaciones de escasez y de implementación eficiente de los recursos. Creo que hemos hecho hoy un muy buen ejercicio y felicitar a todos los asistentes por las excelentes preguntas y las excelentes también respuestas que nos han dado a la sesión. Ahí ya puso Alana en el chat para todos el link al sitio. Ahí está en el chat para que si quieren revisar los links y revisar con más calma todos los artículos y todos los sitios que compartimos, los invitamos a hacerlo. Y pues nada, nos vemos en un mes para la sesión número 5. Buenísima sesión, la de cuidados intensivos fuera de la UCI, ¿no? Una respuesta rápida, hablando de equipos de respuesta rápida. Gracias, Eli, Lili, Gamaliel, Freddy. Gracias a todos los participantes. Cuídense mucho. Nos vemos en un mes. Gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias.